a la doctora Paola Ramírez, administradora de empresas, especialista en gerencia de recursos humanos. La doctora Paola nos acompañará el día de hoy con este importante tema. Prevención de riesgos públicos, peligros versus riesgos, una gestión integral. Doctora Paola, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Buenos días a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy aquí en Educa Positiva. La mañana de hoy vamos a acompañarlos con un tema muy importante, el cual nos va a dar a conocer algunas características diferenciales entre peligro versus riesgo. Vamos a analizar unos estudios de caso. Vamos a evaluar de qué manera nosotros podemos estar enfrentándonos a diferentes situaciones riesgosas en peligro público y cuáles son las características que están en nuestro interior para poder determinar las condiciones, poder determinar el comportamiento y poder determinar cuáles son las consecuencias que podemos asumir dado caso de enfrentarnos a situaciones donde se nos llegue a materializar el riesgo público. Bueno, entonces la mañana de hoy vamos a iniciar con un sondeo, Lina, como en todas las sesiones, iniciamos con un sondeo para evaluar conocimientos. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Vamos a realizar nuestro sondeo. Yo les recuerdo a los asistentes que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les recuerdo que ya al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya la doctora nos va a regalar la respuesta correcta. Muy bien, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes descripciones no es un insumo para la identificación del peligro? A. Resultados de inspecciones y monitoreos. B. Revisión de la gerencia. C. Nivel de criticidad y de categoría del riesgo. Muy bien. Rápidamente les damos 10 segunditos, 15 segunditos para que contesten, lean muy bien las preguntas, muy bien las respuestas. Últimos 5 segunditos para que contesten. ¿Listo? Muy bien, cerramos la primera pregunta. ¿Cómo nos fue? Y los resultados son, Doc y asistentes, los resultados por acá. Bueno, el 7% nos contesta a resultados de inspecciones y monitoreos, 82% revisión de la gerencia y el 12% nivel de criticidad y de categoría del riesgo. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, un arma cortopunzante es A, peligro, B, riesgo. Bien, 10 segunditos para que responda. Recuerden que en sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta y el sistema automáticamente registrará su respuesta. Muy bien, 5 segunditos. A ver cómo nos fue en esta pregunta. Muy bien, cerramos la segunda pregunta, Doc, y te comparto los resultados por acá, por este lado. A ver, 58% A, peligro, y 42% B, riesgo. Ok. Muy bien. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos a la acción educativa del día de hoy con la doctora Paola. Vamos con la tercera y última pregunta. Cambiar el calibre de los vidrios protectores de las cajas de un banco es un control. A, administrativo, B, de ingeniería, C, de eliminación. Muy bien, 10 segunditos rápidamente. Listo, muy bien. Vamos entonces con los resultados, mi doc. Te cuento que el 45% dijo A, administrativo, 41% B, de ingeniería y el 14% nos contestó C, de eliminación. Les recuerdo nuevamente, al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas. Haremos nuestro post-test. Vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy. Listo, doctora. Te dejo nuevamente con los asistentes. Perfecto, Lina, muchísimas gracias. Vamos a dar continuidad entonces con nuestra temática la mañana de hoy. Bueno, vamos a empezar inicialmente a retomar
algunos conceptos que ya hemos venido revisando en nuestras 2 sesiones anteriores y que es importante que las tengamos presentes. Entonces vamos a mirar cómo se realiza la identificación del peligro. Entonces para ello, que inclusive ustedes acabaron de darse cuenta que fue una de las preguntas del quiz, a ver cómo nos va posteriormente a ello, vamos a analizar que los insumos para la identificación del peligro pues tiene algunos componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar esos peligros que están latentes en nuestros centros de trabajo? Entonces podemos evidenciar que el levantamiento de peligros es una manera de poder documentar todas las identificaciones previas que se han realizado a los peligros que se han identificado en los diferentes centros de trabajo. El análisis y conocimiento de los requisitos legales y voluntarios. Ustedes saben que el sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene algunos requisitos legales normativos que son de estricto cumplimiento, pero hay algunas entidades o algunas actividades económicas que están exceptuadas de dar cumplimiento a estas normatividades legales, como son las fuerzas militares, policía, armada, fuerza aérea. Ellos realizan el levantamiento de todo lo que son matrices de peligros y riesgos, dan cumplimiento a algunos estándares del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pero lo realizan de manera voluntaria. Ellos, la normatividad los exime por ser régimen exceptuado. Adicionalmente, la realización de investigación de accidentes y de incidentes que tengamos nosotros documentados nos van a permitir tener ese insumo para identificar los peligros en nuestro centro de trabajo, los resultados de las auditorías que se realicen por control interno al interior de las organizaciones o auditorías que ustedes reciban de entes de control. Algunas entidades desean también realizar acreditaciones para mejorar el portafolio de sus servicios y ser competitivos de manera nacional e internacionalmente, y también deciden acreditarse y someterse a auditorías de entes nacionales e internacionales con el fin de una acreditación. Ese insumo de los resultados o hallazgos que se nos dan en las auditorías también nos sirve a nosotros como un paquete de identificación. Doctora, ¿Me discúlpame, confirma qué ya, pasó? ahora sí ya la estamos viendo, sí señora. Ok, perfecto. ¿Vuelvo a iniciar? Me perdí en qué momento. No me di cuenta. Bueno, trato de retomar. Les estaba diciendo que para poder identificar los peligros debemos contar con algunos insumos. Acá los tenemos en pantalla, son algunos de los insumos más importantes o relevantes que nos pueden servir a nosotros para capturar ese paquete de identificación y empezar a elaborar nuestra matriz de identificación y peligros y riesgos al interior de nuestras compañías. Entonces, dentro de algunos insumos podemos contar con los resultados de las auditorías que se hayan realizado por parte de control interno, algunas empresas que cuentan con este departamento al interior de su organigrama. Pueden realizar periódicamente auditorías con la finalidad de evaluar cómo está el funcionamiento de su sistema. También auditorías externas que nos llegan por los centros de control con la finalidad de validar que estemos haciendo bien las cosas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud. En ocasiones las mismas administradoras de riesgos laborales cuando ven que es necesario hacer ese seguimiento a las compañías. Y auditorías externas, dado caso que nosotros queramos dentro de nuestra organización acreditarnos con la finalidad de ser más competentes a nivel nacional e internacional dentro de nuestro portafolio de servicio. Entonces, estos resultados de esas auditorías son un insumo significante para poder identificar los peligros a los cuales están expuestos nuestros trabajadores. Igualmente, los resultados de las inspecciones y monitoreos. Es importante que al interior de las compañías podamos evidenciar cuáles son esos centros de trabajo que tienen un peligro que nos puede generar mayor consecuencia o afectación a la salud o a nuestra integridad, y por tanto acordar con el COS o con nuestros responsables de seguridad y salud en el trabajo que se realicen algunas inspecciones permanentes, principalmente en los puestos de trabajo de mayor exposición a los factores de riesgo. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta en nuestro foco principal, que es el peligro público, porque en ocasiones la ubicación del puesto de trabajo hacia las ventanas, la ubicación del puesto de trabajo en lugares de exposición, un ejemplo,
chicos domiciliarios, que su centro de trabajo es una motocicleta, calle arriba, calle abajo, pues tienen un nivel de exposición bastante elevado para todo lo que es la materialización posible del riesgo público. O los funcionarios que están laborando en lugares peligrosos, entonces es importante que analicemos cómo están esos puestos de trabajo y realizar inspecciones permanentes para evidenciar los peligros a los cuales están expuestos. La revisión de la gerencia es algo que no puede faltar, la cabeza la representación del líder para todo lo que son el análisis de los procesos y la identificación de peligros en este caso. Es importante que sea llevado a cabo bajo el liderazgo y el ojo clínico de la gerencia o de la alta dirección, toda vez que ellos ven la empresa como un todo y analizan las posibles afectaciones que puede llegar a tener la compañía. Importante para ello también los insumos que nos dan a nosotros algunas herramientas de análisis o de evaluación de riesgos, como son de pronto matriz DOFA, espina de pescado, para mirar las causas que generaron las consecuencias de afectación cuando se nos materializa el riesgo público. El buzón de reclamos y de sugerencias siempre va a ser importante que esté abierto dentro de las compañías, porque hay cosas que a la simple luz no se ve, ni la alta gerencia de pronto puede determinar esos factores de riesgos que están latentes en los centros de trabajo, en los diferentes puntos de cobertura en donde tengamos actividad económica. Entonces, en este buzón nosotros también podemos utilizar una herramienta importante como medio de comunicación donde los trabajadores dan a conocer algunas situaciones particulares que se evidencian y que no son claras a la luz de la alta gerencia o de nuestros responsables de seguridad y salud en el trabajo o de aquellas personas que pertenecen al COPAS de la organización. Los programas de capacitación y de instrucción o de entrenamiento e inducción que conocemos al interior de las compañías también son programas que nos permiten, dentro de la interacción y la socialización de todo un equipo de trabajo de los diferentes niveles jerárquicos de la compañía, poder evidenciar algunos peligros que nos atañen para el desarrollo de las actividades. Bueno, entonces para ello vamos a hacer un pequeño recorderis. Importante tener claro que todo el peligro público siempre se da en personas, bienes públicos, bienes privados, equipos o materiales. Es decir, ellos son quienes reciben el daño y este daño siempre va a ser ocasionado por una persona. Entonces, todo lo que sea identificado como peligro público, importante que no se nos olvide que siempre es el daño causado a personas, bienes públicos, bienes privados, equipos o materiales y que son generados por el ser humano. Entonces, partiendo desde ese hecho, para poder nosotros también realizar ese proceso de identificación del peligro, es importante que miremos cuál es el personal que tiene acceso a los lugares de trabajo. Entonces, a las personas que tenemos que entrar a analizar son a los funcionarios, contratistas y visitantes que llegan a nuestro centro de trabajo y los cuales pueden ser afectados por ese daño público o ese riesgo público que está latente en nuestro medio ambiente y que adicionalmente puede generar espacios de infiltración para que aquellos que quieren causar daño se incorporen a los equipos de trabajo y puedan empezar a hacer investigación o a hacer un análisis pormenorizado de cuáles son los procesos que tiene la compañía, los horarios, el personal que lo compone, el nivel de seguridad y de esta manera buscar cuál es el momento perfecto para generar el daño. Para ello es importante que no escatimemos en ningún punto de análisis dentro de la compañía. En ocasiones nos confiamos en que todo está bien y de que hay lugares que no generan sospecha o de que hay momentos que no generan ninguna intranquilidad, pero es precisamente en ese momento calmado y tranquilo donde suceden las cosas. Entonces, por eso acá hago una observación de que debemos hacer una identificación del peligro a las actividades de rutina y de no rutina y en condiciones normales y de emergencia. No solamente analizar el día a día desde lo que conocemos, sino mirar lo que pasa desde el desconocimiento. Entonces, indagar con demás personas los procesos que no conocemos, indagar qué sucede en los horarios donde nosotros no estamos. Eso nos permite a nosotros empezar a tener unos insumos para poder identificar dónde puede estar el peligro cuando en temas de peligro público se refiere.
¿Y quiénes son los responsables o los llamados a realizar esta tarea? Entonces acá tenemos en la parte inferior central de la diapositiva, que son todos aquellos jefes de área, supervisores, encargados de personal, el COPAS y los mismos trabajadores. No podemos dejarle la responsabilidad solamente a la alta dirección, sino que también debemos contar con el apoyo de cada uno de nosotros, que somos ficha importante para el desarrollo de las operaciones de la compañía. Cuando realizamos este proceso de evaluación del riesgo, es importante que empecemos a analizar algunas cosas. Entonces, primero, clarísimo, debemos identificar el peligro. Lo que observamos, lo que vemos en las cosas, lugares, movimientos, personas. Posteriormente de que lo identificamos, ya pasamos a hacer la evaluación del riesgo. Esto todo debe ir plasmado dentro de nuestra matriz de peligros y riesgos, que es levantada al interior de las organizaciones por nuestro responsable de seguridad y salud en el trabajo, de salud ocupacional o quien haga sus veces al interior de la empresa desde su equipo de talento humano. Entonces, ya una vez identificamos el peligro, debemos empezar a hacer la evaluación del riesgo de acuerdo a la magnitud. Es decir, si este peligro llegara a causarnos daño y existe esa probabilidad de daño en nuestra integridad o en nuestras instalaciones, ¿cuál sería la magnitud de esos daños, de las consecuencias que nos ha generado la materialización del riesgo? Entonces, ese análisis se realiza en función a la probabilidad de ocurrencia de que suceda ese riesgo, de que se materialice y que por tanto pues, nos genere una consecuencia. Entonces, esos resultados de evaluar el riesgo nos va a permitir a nosotros tomar decisiones y esas decisiones hacen parte, más adelante lo veremos, que es la adquisición de nuevas medidas o controles que nos permitan a nosotros o eliminar la posibilidad de que se materialice el riesgo o mitigar, es decir, disminuir esas consecuencias o la magnitud de las consecuencias a nuestra integridad personal o a la integridad de nuestra compañía o de nuestra casa o del lugar en donde nos encontremos. Pero ¿cómo se evalúa esa magnitud del riesgo? Entonces, magnitud del riesgo es determinada en cuanto a probabilidad por consecuencia. Probabilidad es el porcentaje de posibilidad de ocurrencia del hecho y la consecuencia son los daños que genera esa materialización del daño. Entonces, pues ya una vez tenemos nosotros este cálculo, pues que dentro de la matriz nos van a dar unos porcentajes y unas categorizaciones, entramos ya a establecer cuáles son las medidas de control para empezar a trabajar en ese vacío o en esa afectación que tenemos permanente en nuestra compañía y que puede afectar la tranquilidad de nuestros funcionarios. ¿De qué manera empezamos a realizar la definición de la probabilidad de este riesgo? Entonces, pues no desconozco si las personas que nos acompañan la mañana de hoy, algunos de ellos tienen conocimiento del cómo se desarrolla una matriz de peligros y riesgos. Quienes tienen la posibilidad de conocerla, manejarla o administrarla al interior de la compañía, tal vez no sientan tan desconocidos los términos de socialización que les voy a compartir en este momento, pero quienes no manejen la herramienta, porque somos trabajadores que no estamos directamente inmersos en el tema de la seguridad y salud en el trabajo o desarrollando dicho rol, sí es importante que los conozcan, porque ustedes pueden ser parte importante para empezar a alimentar esa matriz de quien hace la tarea o tiene la responsabilidad de diligenciarla. Entonces, en la matriz identificamos el peligro, una vez lo identificamos tenemos que darle una categorización a la probabilidad del riesgo. Entonces esas probabilidades se determinan entre baja, media y alta y es la manera como se evalúa la posibilidad de ocurrencia de este hecho o este daño público. Entonces, para poder categorizar esa identificación de ese peligro dentro de los criterios de probabilidad de ocurrencia, si decimos que es baja, o lo vamos a categorizar así, es porque tiene como características de una posible ocurrencia, lesión o daño tanto a la persona como al bien privado o público de una manera muy baja. Esto se da en algunas afectaciones que se pueden evidenciar en la persona. Entonces, si es un accidente leve, si es un incidente leve,
o si simplemente la probabilidad de que adquiera una enfermedad profesional a lo largo de X tiempo, pues sea muy mínima porque no es tan grave esa exposición al factor de riesgo, o simplemente el estar expuesto no le puede generar tal afectación porque no hay tal daño. Y adicionalmente, estas evaluaciones se pueden realizar de manera cuantitativa porque son medibles dentro de la matriz cuando se califica, y la categorización da por debajo al 50% de los límites permisibles, es decir, que la afectación no es tan elevada y por tanto es categorizada como baja. Si decidimos hacer esta categorización en clase media o en probabilidad media de ocurrencia, es decir, que sí existe una probabilidad de que ocurra el suceso o el incidente, y que esta materialización del riesgo va a generar un daño o una lesión en la integridad de la persona o de nuestros bienes privados o públicos, de manera pues que sí afecta, que no va a ser pues tan catastrófico en el sentido de interrumpir al 100% o al 80-90% sus actividades o su funcionamiento como persona o como organización, pero que sí va a generar unas consecuencias de una enfermedad profesional que va a tener secuelas, o de unas afectaciones a nuestra integridad de la corporación o de nuestra casa o de nuestro vehículo, dependiendo del bien que haya sido afectado, que sobrepasa el 50% de la afectación. Entonces, baja menos del 50% y media superior al 50%. Pero entre media y alta hay una diferencia. Ya si hablamos de que la probabilidad de ocurrencia de este daño público es alta, empezamos a ver de que es porque estamos muy expuestos a la probabilidad de ocurrencia en nuestro lugar de trabajo o en las instalaciones donde nos encontramos, o como persona ubicada en X lugar exterior en la calle, y que sabemos de que la probabilidad de ocurrencia va a generar un daño a nuestra vida, a nuestra integridad, o que va a generar daños a nuestra corporación o a nuestro bien particular o privado. Entonces, esta afectación tiene daños colaterales, tiene daños que sí o sí van a evidenciar afectaciones a nuestra normal desenvolvimiento como persona en cuanto a nuestra salud, y adicionalmente, si estamos hablando de un bien privado o público, estamos refiriéndonos a que este bien va a tener que sufrir algunos cambios o a parar su funcionamiento porque la afectación fue tan grande en su probabilidad de ocurrencia que generó consecuencias lamentables. Entonces, aquí ya mirando en inicio la probabilidad, también dentro de esta matriz miramos las consecuencias. Entonces, esta evaluación del riesgo, probabilidad de que suceda algo que genere daño, se compone, para dejar claros dos conceptos, se compone de la probabilidad de la ocurrencia y de las consecuencias que nos deja la materialización de este suceso o de esta ocurrencia. Entonces, se mide de bajo, medio o alto tanto la probabilidad como las consecuencias, y sumadas estas dos es lo que nos permite a nosotros determinar cuáles son las medidas de control que vamos a establecer para evitar que esto suceda o para mitigar el daño que nos genera el hecho de que se materialice este suceso. Entonces, cuando hablamos ya de consecuencias, vemos que categorizado en bajo son los incidentes que no generan lesión, que no generan daños o afectaciones a la infraestructura de la compañía o del bien material, y que adicionalmente tampoco va a generar una afectación a nuestra salud. Un ejemplo de ello, el hurto, cuando somos expuestos al hurto, que es una modalidad de peligro público, donde nos sacan a nosotros nuestras propiedades o nuestros saberes y no nos damos cuenta. Existe una probabilidad de que suceda porque nunca vamos a estar en pleno conocimiento de quién es el que está detrás de nuestros haberes, llámese billetera, celular, pero las consecuencias van a ser mínimas porque el hurto, a diferencia del robo, es la modalidad de quedarse con lo ajeno sin causar daño. Entonces, este sería un buen ejemplo dentro de consecuencias bajas en la materialización de un riesgo. Que nos hurten quiere decir que nos sacaron las cosas, no nos dimos cuenta y no tuvimos afectación a nuestra salud. O lo mismo cuando sucede de pronto el robo a una corporación,
donde llegan, cogen las cosas, pero no violentan las puertas, no rompen los vidrios, no lastiman a las personas, entonces simplemente sucede el hecho del daño público, la materialización del riesgo, pero pues las consecuencias fueron bajas. Pero ya cuando miramos la posibilidad de que las consecuencias sean categorizadas en nivel medio, sí nos van a generar algunas lesiones. Por la materialización del hecho de que suceda un accidente, puede generar una afectación a la salud temporal, generando una excusa del servicio o una incapacidad médico, de acuerdo al daño a la persona o a la afectación a la persona. Y si es en un bien público o privado, pues lo que va a requerir es la reparación o el mantenimiento para poder volver a dejarlo en las mismas condiciones como estaban en su inicio. Pero eso quiere decir que no vamos a parar actividades. Las consecuencias no son tan altas. Y ya estas consecuencias altas sí quiere decir que definitivamente nos tocó parar producción porque la afectación a la empresa fue tan grande, o nos tocó salirnos de nuestra casa y no podemos vivir en nuestra casa mientras se arregle el daño porque quedó invivible, o el daño a nuestro vehículo fue tan lamentable que quedó pérdida total, no tenemos manera de poderlo utilizar, entonces obviamente la consecuencia fue muy alta, o en nuestra salud, pues simplemente quedamos con secuelas de por vida, difícilmente vamos a poder recuperarnos, o si nos vamos a recuperar va a ser en un largo tiempo o el periodo va a ser extenso, y eso hace que las consecuencias sean muy altas por los costos de la asistencia médica, los costos que se van en medicamento, el tiempo que de pronto se deja de vengar el mismo salario por las incapacidades, y todo eso genera esa consecuencia alta y la categorización de tal manera. Entonces, haciendo así como un pequeño resumen del contexto de la evaluación del riesgo, partimos de dos grandes conceptos. Analizamos el riesgo y valoramos el riesgo. Entonces, lo analizamos gracias a la identificación del peligro. Eso lo hacemos a ojo crítico quienes ya hemos evidenciado que esto haya sucedido, quienes hemos escuchado por vivencias aprendidas o por lecciones aprendidas, de qué ha pasado o cuáles han sido las consecuencias o la recuperación post, dado caso esta materialización del peligro público, y asimismo lo valoramos para nuestra compañía, para a nuestra misma utilidad, con la finalidad de saber cuáles son los controles y qué tenemos que hacer nosotros como funcionarios o qué tiene que hacer la empresa en su calidad de quien vela por nuestra seguridad y por nuestra tranquilidad. Asimismo, traje aquí una pequeña recomendación que nos hace las OSHA 18001 como estándar que nos permite a nosotros analizar la viabilidad de una implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo óptimo en cuanto a peligro público, y es que debemos buscar minimizar o suprimir esos riesgos una vez los tengamos identificados y una vez nos demos cuenta de que la probabilidad de ocurrencia es alta y que las consecuencias igual van a ser medias o altas. Entonces, para evitar incurrir en daños, en costos, evitar incurrir en procesos, en trámites engorrosos, pues la idea es que una vez identifiquemos eso y ya lo tengamos valorizado o categorizado como alto, empecemos a trabajar para establecer controles que nos permitan suprimirlo, minimizarlos, controlarlos, mitigarlos. De esa manera nos puede generar un bien a futuro dentro de la operación de nuestra compañía y como personas, obviamente, porque no vamos a estar tan expuestas a una afectación en nuestra integridad y salud. Y asimismo hacer una vigilancia periódica respecto a los sucesos que ya sabemos que se presentan. Lo hablamos en las sesiones anteriores, modo, lugar y actor. Entonces, si ya sabemos cuándo se presentan ciertas materializaciones del peligro público, por la hora, por el mes, por el lugar, por el cargo que yo asumo, por mi rol social o nivel social en el que me desenvuelvo, o por los lugares que frecuento, pues hagamos nosotros mismos como esa lista de chequeo y de seguimiento. Eso en epidemiología o en el sistema de seguridad y salud en el trabajo lo llamamos como una vigilancia, es decir, estar atento a lo que ya sabemos que es particular y que se puede dar, y de qué manera tenemos que empezar a mitigar con comportamientos seguros y de autoprotección que nos evite la materialización del riesgo.
Entonces, aquí rescaté algunos tips muy importantes para que los tengamos presentes. Lina, ¿me escuchas? Lina, ¿me escuchas? Doctora, te escucho, sí, señora. Ok, qué pena, es que me salió un letrero acá, perdón, excusas para todos. Ok, Tranquila. vale, entonces, okay. Entonces, dentro de las recomendaciones que también les rescaté la mañana de hoy, es importante conocer cuáles son las condiciones laborales de nuestros funcionarios. Entonces, para ello evaluamos en dónde está ubicado el centro de trabajo de nuestros funcionarios o de nosotros mismos, ¿no? De nuestros funcionarios, si pensamos como directivos o pensamos como pertenecientes al COPAS o como responsables de seguridad y salud en el trabajo o jefes o supervisores de un equipo de trabajo. Entonces, lo que hacemos es evaluar cuáles son las condiciones laborales en las cuales están trabajando nuestros funcionarios o nuestro equipo de personal. Pero nosotros como funcionarios, como trabajadores, debemos también analizar cuáles son nuestras condiciones laborales y a qué estamos expuestos, si estamos inconformes, si conocemos de algo que nos puede generar afectación alguna, no dudemos en escalarlo. Entonces, importante en esta evaluación del riesgo es conocer esas condiciones laborales. Entonces, no es lo mismo la condición laboral del funcionario administrativo que está sentado en una silla ergonómica, con un computador a la altura de su cara, con una postura óptima de manos, al funcionario que es el empacador de mercado en un supermercado que trabaja 8 o 10 horas en el día, parado con movimientos repetitivos en sus muñecas y que está de pronto siendo sometido al intrato de algunos consumidores del supermercado, por así decirlo. No es lo mismo la gente de tránsito que está parado en las calles de nuestra ciudad, dando vía nacional para que nuestros vehículos tengan una fluidez y movilización adecuada al sol, a la lluvia, al funcionario que está atrás del mostrador de una entidad financiera, atendiendo las necesidades de asesoría bancaria de nuestros consumidores de banco. Sí, no, pero igualmente no es el mismo riesgo el que asume el cajero de una entidad financiera al riesgo que asume el vendedor de empanadas dentro de un almacén en un centro comercial. Sí, o sea, cada cargo por sus condiciones laborales, sean de ambiente, sean de clima, sean de exposición al tiempo, por infraestructura, por lugar del centro de trabajo donde esté ubicado o por las horas en las cuales se desarrolla la actividad económica, cada una de estas condiciones van a tener unas características particulares. Por eso nosotros tenemos que ser tan minuciosos en ese análisis y no dejar, evitar caer en el error de la estandarización. Entonces, todos los vendedores tienen la misma característica o la misma exposición al riesgo. Todos los domiciliarios tienen la misma característica de exposición al riesgo. No, no caigamos en eso. Tratemos de ir más allá, de ser más minuciosos, de ser más analíticos, porque es nuestra vida, es nuestra salud, es nuestra integridad, es la economía de nuestra organización que es la que nos cancela a nosotros el salario. Somos todos, hay que pensar integralmente como compañía, hay que pensar en nuestras familias, hay que pensar en qué sucedería y cuáles son las consecuencias si nosotros damos por obvio que las condiciones laborales están bien y evitamos sentarnos a trabajar o a dedicarle unos minutos de análisis a lo que puede llegar a generar una afectación en todas las esferas, en todos los ámbitos de socialización, laboral, social, académico, familiar, personal, por culto, por lo que en donde nosotros nos desenvolvamos. Entonces es importante analizar esas condiciones. La probabilidad de que un funcionario que esté desarrollando una actividad económica o un rol dentro de su compañía, pero que le genere cierta sensibilidad o exposición a materialización del riesgo y le genere una gran consecuencia. Por ejemplo, el guardia de seguridad de una compañía. Es cierto que se supone que se ha de suponer que por cada profesión que nosotros elegimos en nuestra vida es porque es para la cual estamos preparados y a la cual tenemos la mayor experticia, pero tampoco nos podemos confiar de ello. Los médicos también se enferman, ¿cierto? A los guardas de seguridad también les hurtan sus cosas. Entonces hay que pensar de que esas personas que están desarrollando su trabajo también pueden tener cierta sensibilidad en el momento en que suceden
sucede una materialización de peligro público. Ahora más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos que nos van a dejar en cuestionamiento y en reflexión de hasta dónde somos tan fuertes o tan sensibles en el momento de afrontar una situación como estas. Asimismo, es importante que, de ser necesario, una vez identifiquemos, valoremos y evaluemos, se realice una modificación al lugar del trabajo, con la finalidad de utilizarlo como una medida de control. Modificar horarios, si es necesario, o modificar los materiales de trabajo, modificar el lugar donde desarrollamos las tareas. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de trabajo en casa. ¿Quién iba a pensar en el pasado de que las mismas labores de asesoría, de seguimiento, de control que se hacían en nuestras instalaciones laborales, ahora las podamos desarrollar desde nuestro hogar? Entonces, todo ese tipo de evaluaciones o de la necesidad de empezar a condicionarnos a la nueva realidad es importante tenerlo en cuenta, y también nos permite mitigar o nos permite disminuir la probabilidad de ocurrencia de algunos riesgos públicos. Y el seguimiento al personal que ha sufrido situaciones de materialización del riesgo en el pasado. Por ejemplo, personas que han quedado con secuelas psicológicas después de que sufren un atentado, un robo, una violación, no sé, cualquier otra cantidad de manifestaciones que tiene el riesgo público, y que las consecuencias, por no decir irreparables, pues ya en el caso de un fallecimiento, son consecuencias con las cuales vamos a tener que cargar y que nos van a generar inseguridades, temores, un mal descanso porque no vamos a poder conciliar el sueño, y esas consecuencias empiezan a generar cúmulo en nuestras vidas. O lo mismo en la operacionalización de compañías. ¿Cuántas compañías han quebrado, han perdido ya su funcionalidad porque después de un atentado, después de una situación con probabilidad y consecuencias altísimas, perdieron su operación, ya dejaron de existir? Entonces, todo eso es importante tenerlo claro. Para ello, una vez identificamos el peligro y hacemos la evaluación y la valoración del riesgo, utilizamos nuestra escala jerárquica de los controles. Entonces, tenemos aquí en nivel de impacto o en el nivel de efectividad en sus consecuencias, pues lo ideal sería eliminarlas, ¿verdad? Esa es la primera escala de más cobertura y está en cabeza, porque eliminar el peligro sería lo genial, o sea, sería lo más efectivo para todos. Pero pues no en todas las situaciones se puede realizar la eliminación del peligro. En riesgo público es cuando menos podemos decir, Dios mío, qué bueno sería poder eliminar el peligro público o el riesgo público, pero pues difícilmente, porque no está en nuestras manos, ¿no? El daño es causado por un humano y nosotros no sabemos qué puede estar pensando la persona que quiere causar el daño, y quién de todos los que están a nuestro alrededor es el actor del daño del peligro público. Entonces ahí es un poco complicadísimo eliminarlo, pero pues para eso también existen los entes de control, de supervisión o de vigilancia, que están atentos como de pronto a capturarlos o a desvandalizar algunas organizaciones que se dedican a ello. Sustituirlo sería reemplazar el riesgo, es como decir, no salgo en la noche, pero salgo a la madrugada. Voy a reemplazar el peligro de la oscuridad de la noche por el peligro que me puede llegar a generar la oscuridad de la madrugada. Pues, pero no se sabe hasta dónde esa sustitución también va a generar una mitigación o una disminución en la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Siempre hay que mirar esas características o cuál es el control más apropiado en nuestra identificación del peligro. Los controles de ingeniería. Entonces, controles de ingeniería es cambiar nuestra infraestructura, mejorar las condiciones de nuestros equipos, de nuestra tecnología, de nuestros medios de protección en infraestructura. Entonces, que ya no estamos hablando del vidrio de calibre delgado al calibre grueso, o al antibalas, o al antiexplosivos, o al vehículo blindado, porque transporto el dinero de la venta del almacén del fin de semana, y lo hacían primero en una moto, después lo cambié a una camioneta más grande, y ya después lo cambié a un vehículo blindado. O la entidad financiera que normalmente atendía a sus clientes con un vidrio normalito de atención al público, pero después tuvieron que hacerlo con vidrios de antiimpacto frente a el impacto que llega a generar una bala de una pistola o de una arma. O asimismo el control de ingeniería que requerimos frente a la postura a la ergonomía de nuestra postura, perdón la redundancia,
donde requerimos el cambio de nuestra mesa de trabajo, de nuestra silla, porque anteriormente no se deslizaba, no se movía o no tenía la posibilidad de ubicarse a la altura óptima para mi posición frente al equipo de trabajo, y hacemos esos cambios. Entonces, bueno, ahí sería fácil porque estamos hablando de controles de ingeniería que están a nuestro alcance. Pero ya en cuanto a controles de ingeniería para evitar la materialización del peligro público, tenemos que pensar en cámaras de instalación donde podamos evidenciar qué está sucediendo en tiempo real. Podríamos pensar en el cambio de algunos materiales que pueden generar menos impacto al daño de la persona. Bueno, situaciones como esas. Controles administrativos, todo lo que manejamos nosotros en el tema de inducciones, capacitaciones, sensibilización, señalización que nos permita a nosotros conocer qué puede estar sucediendo, cuáles son las consecuencias o cuáles son los posibles peligros a los que estamos expuestos en nuestro centro de trabajo. Entonces, esos controles administrativos apropiada nos permite a nosotros analizar o mirar como opción adquirir algunos elementos que disminuyan el impacto en nuestro daño a la empresa, a la casa, al carro, al equipo, al computador, al mueble o a nosotros como personas. Entonces, si yo sé que salgo en mi bicicleta y puedo sufrir un accidente de tránsito porque una persona imprudente pasó y me tumbó, o porque simplemente un ladrón pasó corriendo y se llevó o se quiso llevar mi bicicleta, entonces hay que mirar de qué manera empiezo a utilizar elementos de protección para evitar que las consecuencias de este suceso no me afecten de manera tan elevada. O si yo trabajo, a ver, de pronto en el sector minero y yo sé que tengo que utilizar unos elementos de protección, no solamente para el producto que manipulo o para los lugares donde laboro, sino que adicionalmente, si llega a haber un atentado en este lugar, esté lo suficientemente protegido para que no me afecte mi integridad o para que la afectación a la infraestructura donde estoy laborando no termine impactando sobre mi vida. Y es así como ya empezamos a cuestionarnos en algunas cosas de acuerdo a los planteamientos socializados la mañana de hoy, como cuáles son esas, de qué manera se identifican los peligros, los puedo identificar en mi lugar de trabajo, conozco los funcionarios que han sido afectados en peligro público, cuáles han sido sus casos, qué les ha sucedido, cómo se han recuperado, cuáles fueron sus medidas de defensa, cómo se recuperaron después del suceso, la compañía qué papel adoptó para atender o acompañar a su funcionario. Y asimismo también podemos cuestionarnos en cuanto a conocer cuáles son los resultados de las evaluaciones que se han realizado anteriormente de acuerdo a la identificación de peligros que se han identificado y riesgos que se hayan materializado al interior de la compañía. Mirar los criterios de los procedimientos de evaluación o de los controles que se tuvieron en cuenta en los casos donde se materializó el peligro y las lecciones aprendidas que nos dejó aquella situación. Entonces, ya como cerrando nuestro tema de identificación, evaluación y valoración del riesgo, vemos que finalmente la compañía queda categorizado o categorizado como aceptable, moderadamente crítico o crítico, ya dado las consecuencias de lo que sucedió y cuál sería la manera más óptima para llegar a corregirlo. Vamos ahora aquí a mirar las diferencias en análisis de caso, las diferencias entre peligro y riesgo con la finalidad de que queden supremamente preparados para el quiz o el sondeo de la información que socializamos la mañana de hoy. Entonces, importante, las diferencias entre peligro y riesgo. El peligro se identifica como el objeto, persona, cosa, lugar, espacio que puede afectar a la integridad, ¿cierto? Y adicionalmente el peligro, ya hablando de inseguridad y salud en el trabajo, el peligro se identifica porque es observable. Y el riesgo, a cambio, es la probabilidad de daño y la probabilidad de ocurrencia de daño que genera consecuencias a la persona o al bien.
Entonces ya es como la materialización del hecho. Entonces acá les traje esta presentación que la utilizamos creo que la primera sección, donde decimos dentro de los instrumentos de peligro, persona violenta, artefacto o carga explosiva, objeto contundente, arma punzocortante, sustancias químicas o peligrosas, armas de fuego, es decir, lo que se evidencia y se observa, o lo que se identifica. Y los riesgos, que es el suceso ya que se da la probabilidad de que suceda, el saqueo, el robo, el secuestro, extorsión, pasión millonario, fleteo y demás. Y asimismo, entonces recordarles, importante, por favor, no perder el foco, que entre peligro y riesgo, cuáles son las diferencias, y adicionalmente que el riesgo público se da por una persona, siempre es causado, el daño es generado por una persona. Conceptos importantes que quiero que no olviden y que siempre los tengamos presentes durante esta sesión y estas jornadas que llevaremos a continuidad. Entonces, peligro siempre va a ser la fuente, situación o acto, ya lo dije, y el riesgo va a ser la combinación entre probabilidad y las consecuencias o la severidad. Entonces, el análisis de caso, traje aquí unas imágenes, algunas impactantes, espero no herir susceptibilidades, no es con dicha intención, es con intención de conocer de que pues, nuestro país lleva más de 50 años en guerra, en conflicto armado, en este momento más de 2 años en proceso de paz, pero sin embargo la violencia nos sigue afectando, los casos delictivos nos siguen atañendo, la atomización en este momento de la debilidad económica que vive el país y el deterioro social desafortunadamente nos sigue permeando al interior de nuestros hogares, al interior de nuestras compañías, entonces por eso quise traer estos ejemplos. Entonces, en noticias, yo les había dejado de tarea la sesión pasada, por favor vean noticias y empiecen a identificar en cada una de las noticias cuál fue el peligro y cuál fue el riesgo y por qué se materializó el riesgo. En qué fallamos o cuáles fueron las condiciones que se dieron para que desafortunadamente se diera la materialización de este hecho. Entonces acá tenemos el caso de fleteo. Delincuente se toma, acá no alcanzo a ver, tiempo para recoger el dinero del piso. Una vez sale la persona de hacer su retiro en la entidad financiera, el delincuente va, lo ataca, le extrae su dinero. Paseo millonario, identifican a la persona, se la llevan en un vehículo, le dan una vuelta, van de cajero en cajero, lo roban, le saquean sus cuentas y después lo dejan en cualquier lugar. Desplazamiento forzado. ¿Cuántos de nuestras familias o de nosotros mismos incluso hace 10, 20 años se vivía este flagelo de desplazamiento forzado a raíz de aquellas bandas, de aquellos grupos armados organizados que generaron estos desplazamientos y este daño a nuestras familias? Acá, uso de sustancias. Le dieron escopolamina para abusar de ella. ¿En qué momento nosotros bajamos la guardia? ¿En qué momento nosotros por salir a un lugar a socializar terminamos siendo perjudicados por no estar alertas y presentes, pendientes de lo que estamos consumiendo o de quienes estamos rodeados, ¿no? Nos confiamos y no sabemos. Reclutamiento a menores. De hecho, creo que en las noticias, no sé si escucharon que lograron recuperar unas niñas que iban a ser vendidas, trata de blancas, la mañana de hoy. Son casos que se ven a diario y que no estamos ajenos nosotros a vivirlos porque nosotros nos transportamos en nuestro, independientemente que sea nuestro medio ya privado o público, ya ni el privado es una garantía de que no nos suceda nada, pero estarnos movilizando en las calles es estar siempre expuestos a peligro público, no lo olviden. Este fue el hecho que sucedió antes de pandemia, que robaron la joyería en Gran Estación, hubo tiroteo. Tenemos el secuestro, aquí está el caso de Ingrid Betancourt, secuestro a persona en razón a su cargo. Ese ejemplo lo vimos en la sesión pasada. Cuando en razón a nuestro cargo entramos a ser objetivo de las bandas delincuenciales o de la persona que quiere causar daño. Robo de bicicleta en ciclovía. Para los que nos transportamos en bicicleta y queremos sentirnos más saludables, un bien público, el servicio CIV es un vehículo, es un instrumento, un bien público del Estado y fue atacado y arrollado por parte de manifestantes. Atentado terrorista a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional. Dejó 21 muertos y 41 heridos. Eso fue un hecho lamentable hace más de 2 años, febrero de hace 2 años, en el cual fallecieron no solamente estudiantes
de la policía, sino también las personas que estaban alrededor, ¿no? Cualquier persona que estaba ofreciendo su servicio. Entonces estaba el que trabajaba en la cafetería, el que estaba entregando el domicilio ese día, el que estaba haciendo limpieza en el jardín, el contratista de mantenimiento de la infraestructura del lugar y demás. Atraco a celular en plena luz del día. Hablamos la semana pasada. No importa ya la hora, ya no importa el mes, ya no importa el tiempo, no importa si está lloviendo, si está haciendo sol. En cualquier momento podemos tener a ese delincuente mirando quién puede ser el objetivo para que sufra el daño. Cosquilla en Transmilenio. Yo sé que estamos en época de pandemia y esto no se ha vuelto a ver como era de costumbre, pero sin embargo no deja de suceder. Nos sacan las cosas y no nos damos cuenta precisamente por las aglomeraciones. Y con eso quería compartirles, retroalimentarles sucesos de la vida que no pueden ser ajenos a nuestros ojos, las diferencias conceptuales entre peligro, riesgo, cuál es ese proceso ya en la operacionalización de un sistema de seguridad y salud en el trabajo cuando hablamos de levantamiento de matrices. Entonces, identificamos el peligro y valoramos y evaluamos el riesgo. Y ya pasaríamos, Lina, a la parte que nos permite saber qué tanto me hice transmitir y qué tanta atención me presté.